El edificio con vigas no se hubiera caído, que es distinto, ¿no? O Ah, sea, es cierto que en Miami, como es una zona que no es sísmica, eh, se pueden obviar ciertos componentes estructurales y absorber determinados esfuerzos con otros componentes. Tal es el tema de las losas o los entrepisos sin vigas. Eh, con esto quiero decir que no es que el edificio no tenga vigas y que eso haya provocado la catástrofe. La catástrofe se generó por una cuestión de mantenimiento, lo podemos hablar enseguida, pero quiero que quede claro porque nosotros cuando estamos hablando de una zona que es sísmica, no podemos ver un edificio que no tiene vigas. Sin embargo, en zonas que no son sísmicas es absolutamente posible hacerlo. No obstante, ante un accidente como el que ocurrió, esta falta de mantenimiento, el edificio, la estructura, al no tener prácticamente redundancia estructural, la redundancia estructural es la capacidad que tienen las estructuras de absorber esfuerzos para los que no fueron calculadas. En zona sísmica esto es importantísimo porque uno no sabe de qué magnitud y qué tipo de onda va a tener el sismo, si va a favorecer el movimiento vertical, el movimiento ondulatorio. Entonces uno no sabe cómo se va a comportar la estructura y para esto se calculan las estructuras con esta redundancia estructural que en Miami no es necesaria. Pero de haberse producido la misma causa que generó el primer derrumbe, que es esto en la zona de la pileta, un edificio con vigas no hubiese sentido prácticamente ese impacto y ni siquiera se hubiese movido. O sea, es una hipótesis, ¿no? Estamos hablando de eso. Miami, al igual que muchísimas ciudades que no tienen riesgo de sismos, tienen un código de edificación, un reglamento que es bastante más, menos exigente, si se quiere, que las ciudades como esta ciudad, como Córdoba o como todo lo que es el cinturón de fuego, ¿no? En donde ahí sí no solamente es imposible pensar en una estructura sin vigas, sino que además piden un cierto coeficiente de redundancia estructural. ahora, Sergio, a mí me impresionó mucho en tu primer video unos elementos que vos habías construido como maqueta y vos estabas Sí. explicando en el video muy didácticamente no me estaba acordando el nombre ahora cuando se hace soportar todo el peso de la losa sobre unas vigas que no tienen capiteles ni tienen vigas. Y usaste un término casi médico, yo te diría, para explicar cómo El eso... punzonamiento. Funcionamiento, exactamente. Ahora, yo nomás sostengo, o sea, a ver, después de haber visto tu video, y me quedé te lo digo muy sinceramente, es que eso, ¿cómo no va a estar previsto de cualquier manera en cualquier edificio el peligro de puncionamiento? A mí me pareció tan evidente lo que vos dijiste que me quedé como que bastante, digamos, con miedo. Ahora entro a los edificios y miro, che, cómo está sin los capiteles, sin las vigas, ¿verdad? Y la misma cosa, como explicaste vos, que hay un edificio que es igualito, gemelo, que se llama la Torre Norte, a este que se derrumbó, que está funcionando, digamos, con los mismos principios. ¿Cómo estás viendo vos eso? Yo creo que el edificio tenía, porque de otra manera no se pudo haber construido, porque los reglamentos y los códigos la tuvieron que aprobar, esa estructura. Tiene, de hecho se ve en el segundo video que yo publico, ya tengo toda la documentación técnica del edificio, tengo todos los planos, entonces puedo ver cómo estaba conformada la armadura y demás. En esa documentación técnica se ve que absolutamente todas las columnas tienen una doble parrilla
de hierros que son aproximadamente no recuerdo si eran entre 10 y 16 milímetros, una doble parrilla de 16 hierros por 16 aproximadamente, que yo creo que pudo haber estado considerado en su momento como una barrera contra el punzonamiento. Lo que ocurre es que Miami es un ambiente marítimo, entonces todo el oxígeno en sí mismo es todo. Hablo del oxígeno porque digo, en el aire está la sal, y cuando la estructura empieza a envejecer y se empiezan a generar grietas en el hormigón, esas grietas van directamente hacia el acero que está adentro, y esto se empieza a oxidar, a corroer, y mucho más justamente en un ambiente salino. Lo que ha pasado es que esta primera losa, la losa del la de abajo, la estacionamiento, sí. Claro, la losa que está a la altura de la pileta, digamos, de la piscina, tenía aparentemente muy mal mantenimiento, eso es lo que se puede ver, y ya en el 2018 había un informe en donde justamente estaban pidiendo que arreglaran todas esas fisuras y armaduras que quedaron a la vista. Entonces, el punzonamiento muy probablemente se haya dado en alguna de las columnas, no sabemos en cuáles, aparentemente es en una de las que están cercanas a la rampa de acceso del estacionamiento. Es muy probable que se haya dado por una deficiencia en estos aceros que se han corroído tanto que han perdido la capacidad, digamos, de absorber ese punzonamiento. Y eso es lo primero que genera ese primer estruendo que nombra la señora Adriana Sarmiento, que es uno de los testimonios más importantes que hay, en donde colapsa parte, no sabemos cuánto, de la losa del estacionamiento. Este es el desencadenante de lo que después va a suceder, porque al pasar esto se producen esfuerzos dentro de la estructura que son propios no son propios para lo que estaba calculada esa estructura. Cuando uno construye en un lugar que no tiene riesgo sísmico, no está preparado para recibir esos esfuerzos laterales, al menos no de ese lado. Seguramente sí estaba preparado para recibir los huracanes. No es algo que yo lo pueda asegurar eso. Pero indudablemente, al no tener esta redundancia estructural que hace que pueda absorber determinadas cargas para las cuales la estructura no estaba prevista, empieza a colapsar como un castillo de naipes. Claro, porque a la gente que no vio el video, amigas, amigos que están viendo el programa, el video del arquitecto Manes tiene un testimonio muy interesante, y es el de una señora que estaba alojada en el hotel enfrente y que es la primera que sale ante el estruendo a filmar. Y lo que filma es debajo del garage, de la entrada del garage, del estacionamiento, el derrumbe de la primera losa que está hablando el arquitecto, que es el derrumbe de la losa de la pileta, donde ve agua que cae del jacuzzi al piso. Y eso, ella empieza, según el video que vos hiciste, Sergio, a avisarle a los que pueda hacer, bájense porque esto se está cayendo. Ahora, a mí ahí me parece totalmente, digamos, consistente la explicación que vos das, pero me pregunto si eso se puede enganchar, Sergio, en algún momento con estos dos informes, uno de 1996, tengo entendido, y otro de 2018, que ya estaban mencionando que había hundimientos en este edificio. ¿Qué opinás de eso? La verdad que no estoy al tanto de si ha habido asentamientos diferenciales en las bases. Las bases que tiene el edificio, según la documentación técnica que yo tengo, es de pilotines que son muy profundos. Entonces, yo no sé hasta qué punto esos asentamientos diferenciales realmente han existido. De haberlo hecho, indudablemente se tendría que haber hecho visible en la estructura. Es imposible que un asentamiento de esta naturaleza no repercuta en la estructura, y mucho menos en una estructura con poca redundancia estructural.
Ahí, Sergio, una cosita nomás, y te pido mil disculpas, yo de repente te pregunto cosas que a vos te parecerán demasiado obvias, pero nosotros estamos tratando de ser didácticos con esta cuestión, ¿verdad? Y yo, por supuesto, no me recibí de arquitecto, aunque estudié arquitectura, así que te hago esa advertencia. Lo que pasa es que hay a mi modo de ver, es coherente el principio del punzamiento que vos mencionaste con que haya habido asentamientos diferenciales. O sea, a mí me parece totalmente coherente que las dos hipótesis estén interactuando, por decirlo de alguna manera. Sí, hay que tener en cuenta que la losa que colapsa es una losa que estuvo expuesta a la intemperie durante 40 años. O sea, la primera losa que colapsa es una losa como si fuera una azotea. En realidad es la planta baja del edificio que por debajo tiene estacionamientos. Entonces es muy lógico que las filtraciones que ocurren en este tipo de losas, a las cuales puede ser que no se les haya prestado demasiada atención porque el local que había debajo no era un local de primera categoría, sino que era un local de servicio, como es un estacionamiento, haya generado todas estas filtraciones y toda esta humedad haya estado presente en la losa, que es una losa, esa particularmente es una losa de 9,5 pulgadas, o sea que estamos hablando de una losa ya más grande, alrededor de 20 o 22 centímetros, y tiene, al tener esta humedad todo el tiempo, naturalmente los hierros quedan en contacto con el agua, con el aire, con el ambiente salitroso de la zona y necesariamente empiezan a corroerse y empiezan a perder sección y a perder, digamos, su capacidad de carga para la cual fueron calculados. Correctísimo. Yo lo he leído, no me consta, en donde dicen que los desagües estaban mal calculados en esa losa y que el agua se embolsaba en una parte, entonces eso todavía, si fuera cierto, es mucho peor. Hay testimonios de los vecinos que dicen que muchas veces el estacionamiento estaba inundado, así que bueno, no sabemos, hay fotos no fotos, hay un video filmado por los bomberos, que no lo incluí en el video, en donde están justamente en el estacionamiento ya derrumbado y tienen el agua hasta la rodilla, es decir que no hay, bueno, no sé si las bombas de achique podrían haber funcionado en ese momento, pero era una piscina natural por lo que se veía eso y muy probablemente haya tenido que ver con con este primer colapso. Obviamente un asentamiento diferencial también puede llegar a producir algo similar, pero no sé si es algo que ocurre como de golpe. Entiendo. No me consta, sinceramente. Correcto. Vayamos ahora al punto que vos también habías adelantado un poquito, que es el tema de mantenimiento, porque yo te voy a plantear un poquito para también entender un poco las dudas que se me generan al mirar esto. Si este edificio es idéntico al que vos denominaste Torre Norte, que sinceramente, o sea, no sé cómo se llama, la Torre Norte. Si este edificio es igual a la Torre Norte y tiene el mismo régimen de propiedad, es decir, está guardado por un comité de propietarios, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden estar documentados los diferenciales de mantenimiento entre ambos que expliquen que uno esté todavía en pie? Y, entre comillas, no sé si está seguro, yo si fuera no viviría ahí, ¿verdad? Y que el otro se haya caído. ¿Qué sabes vos de eso, Sergio? La verdad que no sé mucho al respecto, pero no es nada raro que tengan distintos consorcios, distintas administraciones. Como son distintos propietarios, no necesariamente, por más que los edificios sean gemelos, van a tener al mismo administrador. Tampoco quiero cargar las culpas sobre el administrador. Como digo en mi video, en realidad a mí no me preocupa en este momento quién es el culpable, sino encontrar
¿Cuál es la falla para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Si nosotros sabemos que no hay que dejar corroer las armaduras de un hormigón, bueno, que este mensaje llegue a toda la gente y que sepan que ante el primer síntoma de que un hierro queda expuesto, eso hay que arreglarlo porque es el principio de lo que puede llegar a ser un colapso en un futuro.